¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora. El pasado 12 de abril, el asambleísta Fernando Callejas remitió un oficio al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición solicitando la evaluación de los integrantes de la Corte Constitucional. Era 9 de mayo cuando los transitorios dieron inicio a ese proceso de evaluación. Esta mañana nos acompaña Fernando Callejas. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, Lenin, a las órdenes, un gusto estar con ustedes. Empecemos por lo primero. Hay quienes consideran que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la facultad de dar por terminada de manera anticipada los periodos de los jueces constitucionales, entre esos Javier Zavala, integrante de ese consejo, pero veamos qué dicen las normas. El 434 de la Constitución señala que la Corte Constitucional se la designa a través de una comisión calificadora que está integrada por 2 miembros de las funciones legislativa, ejecutiva y de participación. El 431 de la misma Constitución dice que los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Pero la pregunta 3 de la consulta popular le daba la potestad al Consejo Transitorio de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Cómo desenredamos este entuerto con normas que se contraponen? Realmente podría pensarse que existen normas que se contraponen, pero yo diría que más allá a la interpretación jurídica, porque hay diferentes tendencias o diferentes criterios, unos que dicen que está plenamente autorizado el Consejo de Transición para evaluar a la Corte y otros señalan que no. Más allá de estas consideraciones, yo soy de aquellos que creemos firmemente que la Corte tiene que ser evaluada. Más allá de aquello está el interés ciudadano, porque la Corte Constitucional, como está actualmente constituida, es falta de probidad y además es dependiente del Ejecutivo o del Ejecutivo que anteriormente estuvo en funciones. Y le ha fallado a la ciudadanía, le ha fallado a la sociedad y por lo tanto no existe confianza en esa Corte Constitucional, que es además la piedra angular de la función de justicia en el país. Si esa Corte Constitucional sigue funcionando como hasta ahora ha funcionado, no hay ninguna garantía sobre el cumplimiento cabal de la Constitución en nuestro país, asunto que es obviamente fundamental para que la sociedad viva tranquilamente y en una plena democracia. ¿Cuáles son las razones por las que debe ser cesada esa Corte a su criterio? Hay algunas razones, entre ellas falta de probidad y cumplimiento a sus obligaciones. Se ha señalado que hay más de 10.000 causas represadas en la Corte Constitucional que no han sido atendidas. Por lo tanto, los ciudadanos que han requerido un pronunciamiento respecto a sus derechos constitucionales no han sido atendidos. Por otro lado, hay fallos que realmente generan conmoción en la ciudadanía del Ecuador. Por ejemplo, aquel fallo que a los 3 años se determina que era inconstitucional la ley que se aprobó en el 2015 y que dejó de aportar el gobierno nacional al fondo de pensiones del 40% que por ley estaba obligado, con lo que se perjudicó además en alrededor de 3.200 millones de dólares al Seguro Social. O esta resolución que ahora mismo se ha emitido dejando o determinando la inconstitucionalidad de 12 de las 15 enmiendas o reformas que se aprobaron en el 2015 a través de una asamblea que dependía absolutamente de los dictámenes del Ejecutivo y entre ellas una reforma tan importante como la reelección indefinida, que además ya fue derogada y fue eliminada a través de la consulta popular de febrero pasado. Pero esos son temas de fondo, asambleísta. También hay temas de forma, como por ejemplo los méritos de los integrantes de la Corte. Sí, mire, los méritos de los integrantes de la Corte tendrán que ser evaluados y para eso está el Consejo de Transición, pero esos méritos en definitiva no han sobresalido o no han quedado claros al tener dictámenes de la Corte que son absolutamente contradictorios y que no obedecen al interés común, sino a intereses de, en su momento, el anterior gobierno o a intereses actualmente seguramente de que de alguna manera se lave el nombre de los integrantes de la Corte Constitucional y de alguna manera el Consejo de Transición en su evaluación diga si han cumplido con la ley, si han cumplido con la Constitución y deben quedarse. Y yo creo, y así piensa la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, que la Corte Constitucional tiene que ser evaluada y finalmente, en base a esa evaluación, cesada,
por probidad y porque los ciudadanos ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana en su conjunto así lo requiere. Y un asunto más, Lenin, efectivamente yo pedí a la Corte, al Consejo de Transición que la Corte sea evaluada, y en un pedido de cambio de orden del día en la Asamblea Nacional en mayo del 2018, la Asamblea Nacional por mayoría absoluta se pronunció que este tema efectivamente sea tratado en la Asamblea Nacional y se dé ese respaldo al Consejo de Transición en esta evaluación que tiene que necesariamente darse en estos días, porque además el tiempo corre. Así y es, eventualmente faltan muy pocas semanas para que culmine la evaluación a la Corte Constitucional, y hasta ahora los transitorios no han dejado títere con cabeza. Todo aquel que ha pasado por sus manos ha terminado sin funciones, cesado. No por nada le dicen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio la guillotina. ¿Usted cree entonces que es ese el futuro próximo de la Corte Constitucional? Sí, porque además estas decisiones que ha tomado el Consejo de Transición han sido debidamente fundamentadas y se ha comprobado que esas autoridades que de alguna manera no cumplieron con la sociedad, que respondían a dictámenes del Ejecutivo y no a la ley, tenían que obviamente ser cesadas, y es lo que sucede también con la Corte Constitucional en funciones que además tiene la génesis que no está debidamente encuadrada en la ley. Nos remontamos inclusive a la época del Congreso de los Manteles, al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que se arrogó funciones y se declaró como Corte Constitucional, y la Corte que finalmente fue posesionada en el 2012 a través del Consejo de Participación cesado, que todos sabemos estaba constituido por funcionarios que dependían del Ejecutivo y que respondían al Ejecutivo. Por lo tanto, no existe esa independencia que debe existir de la Corte Constitucional hacia los demás poderes del Estado, especialmente hacia el Ejecutivo. Pero parece que la Corte intenta congraciarse con el respetable y con los poderes, tomando medidas como la que usted señalaba hace un momento, asambleísta, la declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales que ellos mismos habían viabilizado con sus informes previos y posteriores. Ese parecería ser el aroma que ha dejado esta decisión. Recordemos lo que dijo ayer Mauricio Alarcón, representante de Fundamedios. Por supuesto, es grato ver que la Corte Constitucional corrige un error. Sin embargo, es un asunto que genera también preocupación por el hecho de que es la misma Corte la que emitió un dictamen favorable para que esas enmiendas fueran tramitadas por la Asamblea Nacional. No sabemos si efectivamente hay un asunto de examen de conciencia por un error jurídico claro cometido hace varios años, o simplemente es un manotazo de ahogado para tratar de que el Consejo de Participación Ciudadana no cese a los miembros de la Corte Constitucional. Asambleísta, ¿qué otro sentido se le puede encontrar a la declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas con lo que la Corte trata de enmendar sus criterios anteriores? Bueno, definitivamente eso que se aprobó en diciembre del 2015 por una asamblea también dependiente del Ejecutivo, con más de 100 asambleístas que dependían a los intereses del gobierno de turno, obviamente no podía ser aprobada por la Corte Constitucional, porque muchas de esas enmiendas eran reformas constitucionales, como por ejemplo el tema de la reelección indefinida, como por ejemplo el tema de Contraloría, de restarle funciones a la Contraloría, como por ejemplo que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interna cuando esa no es su función. Por lo tanto, al haber determinado por disposiciones seguramente del Ejecutivo, porque eso convenía al Ejecutivo de turno, que se aprueben esas enmiendas sin que pase a través de consulta popular, se cometió un grave error jurídico. Y ahora, luego de 3 años que pretenden enmendar ese error jurídico con un dictamen que es el correcto, pero que contradice el dictamen del 2015, obviamente queda en claro que esta Corte Constitucional de ninguna manera puede seguir en funciones porque sus dictámenes no están apegados a la ley, son contradictorios y generan una gran duda y conmoción en la ciudadanía, en la sociedad ecuatoriana. Esa Corte
tiene que necesariamente ser cesada y el Consejo de Transición, cumpliendo el mandato popular, deberá proceder de esta manera. No es suficiente entonces ese acto de contrición, que no es el primero. El correísmo esperaba que la Corte Constitucional actúe de otra manera, sobre todo cuando se convocó a la consulta popular de febrero, y esa Corte guardó silencio y se allanó a lo resuelto en las urnas. No han sido precisamente esa punta de lanza que aspiraba y esperaba alguna gente. No, pues de ninguna manera, porque no es la única disposición que está llena de contradicciones, no es el único dictamen de la Corte que está llena de contradicciones. Ya señalaba aquel que afectó gravemente al Seguro Social, y si a través de estas últimas resoluciones los señores de la Corte Constitucional pretenden congraciarse con el Consejo de Transición, yo creo que han logrado todo lo contrario, porque queda claro que esta Corte no actúa apegado a derecho, sus dictámenes no respaldan y se fundamentan en la Constitución, sino que en su momento respondieron a otros intereses y ahora pues dan dictámenes contrariando lo que ellos mismos aprobaron. El máximo organismo para que se cumpla la Constitución en el Ecuador, con ese tipo de dictámenes absolutamente contradictorios, no puede seguir en funciones. Tendrá que ser cesada por el Consejo de Transición en cumplimiento del mandato popular del pasado 4 de febrero. Fernando Callejas, asambleísta de Creo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, a las órdenes. Son las 7:15 aquí en Contacto Directo.